Buenas noches, compañeros y maestros. Mi nombre es Luis Ángel Alegría Balanzar. Soy del grupo Quinto A de Mecánica Industrial. Esta vez vamos a debatir la fase 4 del tema 17, Derechos Humanos y la Constitución Mexicana. Vamos a debatir con el equipo Estilosos, conformado por Gutiérrez Salazar, Jaime Ramsés, Sánchez Ocaña, Daniela Alexandra, Valerio Barrera Fernando, Valles Luciano, José Eduardo. Mi equipo está conformado por López Gómez Emilio Daniel, Orozco Ramírez Alan y Tirado Miranda Gabriel Antonio. Eh, Les voy a hacer unas pequeñas preguntas sobre este tema y les voy a dar una pequeña explicación. La relación que existe entre los derechos humanos y la Constitución es principalmente que la Constitución está basada en un sistema democrático que garantiza el cumplimiento de los derechos humanos y de todos los ciudadanos. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué relación tienen los derechos humanos y la Constitución? Pues yo opino que las dos, ¿cómo se llama? Tienen una semejanza ya que las dos están regidas por un poder o por tres poderes también puede ser. Y creo que los derechos humanos son para todos y nos constituyen desde que nacemos y son los que nos protegen. Y la Constitución mexicana es la que otorga esos derechos y ¿cómo se llama? Y también los promueve. Para mí creo que son temas muy que se llevan en mano, ya que, como dice mi compañero, son ramas iguales, ya que a lo mejor los derechos te los dan desde que naces, creo que de elegir y de opinar lo que tú quieres, y creo que la Constitución es la que ya te otorgan los derechos que puedes tener a base alrededor de una sociedad. Para Yo mí, creo que, habla Dani. no, habla tú. No, tú. Para mí yo creo que son los medios legales con los que contamos igual una persona desde que nacemos y así, pero yo creo que eso como que complementa también nuestros derechos, o sea, como que hace valer. Yo, al igual que mi compañero Emilio, creo que los derechos son los que nos dicen qué podemos hacer y qué no, y la Constitución es la que nos los otorga. Yo estoy de acuerdo con todos mis compañeros que las dos son muy importantes, pero como dice Emil, la Constitución todos y los dos los obtienes al nacer sin importar tu raza, tu género o tu sexo. ¿Alguien más que quiera dar su punto de vista? Pero, o sea, no Sí, es... Ah, bueno, habla ah, Jaime. ah, bueno, yo lo que voy, que con todo lo que dijeron mis compañeros, sí es, todo es importante, como dicen los derechos es cuando naces, la Constitución es la que te protege o te respalda ante todo. Por ejemplo, tú, Jaime, ¿tú crees que tiene los mismos derechos que tiene los mismos derechos de ahorita que cuando tenías a lo mejor 5 años? Pues no creo que tenga los mismos derechos, o sea, ahorita yo siento que puedo tener más, pero cambian los derechos cuando vas creciendo. No, pero es No, que... Pero yo No, opino yo, No, bueno, Jaime. yo no estoy de acuerdo con mi compañero Jaime, ya que pues, los derechos los tienes desde pequeño, o sea, siempre vas a tener los sí, mismos ajá, derechos, al como tú igual que dices, ya sean como derechos humanos o a los derechos que te otorga la Constitución mexicana. Es que también ahí son muy distintas, porque por ejemplo los derechos humanos es global, pero hay distintos puntos que toca la Constitución mexicana. sí, yo también creo que considero lo mismo, o sea, los mismos derechos siempre los tienes desde que naces y así. A lo mejor y sí se pueden agregar unos, pero yo creo que son los mismos para toda la vida. Yo igual estoy en desacuerdo con mi compañero Jaime, ya que creo que desde que naces tienes los mismos derechos hasta que creces, hasta que estás más grande y vas creciendo. No creo que... yo opino como todos Yo ellos estoy de están acuerdo. diciendo, y yo opino igual que todos ustedes que sí tienes los mismos derechos desde que naces hasta que pues vas creciendo, pero siento que conforme vas creciendo vas obteniendo diferentes derechos, ¿no? Sí, por eso es lo que decía, cuando vas creciendo vas teniendo otros o no sé. Pero a ver, qué derechos tú de niño, ya que de niño no tenías, que ahora ya tienes? ¿Cuáles derechos tienes ahora? Bueno, en sí, pues todos tenemos derecho a la salud, a una vivienda, o sea, no siempre va a ser lo mismo, pero en sí, Pero cuando sea grande,
Habla. No, Jaime, pero yo creo que esos No, los vas a tener desde que naces hasta que creces, porque desde pequeño tienes derecho a tener una vivienda o a la salud, y ahorita en la edad que estás también sigues teniendo el derecho de tener una vivienda o... creo que yo a lo mejor, entendiéndole a lo que quiere decir mi compañero Jaime, a lo mejor es que a lo mejor el día de mañana que tengamos 18 años vamos a tener el derecho de votar por un presidente para que tengamos una O el mejor, derecho al un grupo o trabajo. entorno. A eso a lo que se refiere, no sé si No, esté pero yo es que pensando en eso, es ¿no? porque eso ya entra en otra cosa como libertad de expresión. Tienes el Ajá, derecho de libertad de exacto. expresión. Y de eso que Es que dice bueno, Jaime, miren, desde derecho de trabajo, puedes trabajar desde pequeño. el artículo 1 de la Constitución dice que en los Estados Unidos mexicanos toda persona gozará de los derechos humanos. ¿A qué se da a entender esto? De que cuando una persona nace está reconocido por la Constitución. Entonces, bueno, es lo que está comentando este Jaime, que cuando uno nace ya con los derechos que, bueno, creo que son para toda la vida. Sí, o sea, y también aparte, como lo tocábamos en temas anteriores de la ciudadanía, como ciudadano en un estado activo, creo que tú ya formas parte de ahí y ya tienes los derechos. Entonces, yo siento que los derechos los tienes desde que naces hasta que mueres. Y por ejemplo, lo único distinto es que conforme vas creciendo o eres mayor, creo que esa es la etapa donde ya eres mayor de edad. Creo que ya es donde ya tienes como otras formas de pensar y ya puedes hacer otras cosas que no hacías de niño, pero tus derechos siempre han estado ahí. O sea que tú te refieres, Emil, a que ya desde que naces tienes todos los derechos, simplemente que no los puedes desarrollar hasta que no terminas de crecer. Pues sí, o sea, si naces ya tienes tus derechos, por ejemplo, tienes derecho a una vida, a una educación, a salud, a libertad de expresión. Desde niño tienes derecho a tu privacidad. A Son educación. derechos que tienes desde niño y creo que de cuando creces no tienes nuevos. Bueno, o sea, entonces esta pregunta siguiente es un poco relacionada a la anterior, ya que mi pregunta es que si hay diferencia entre los derechos humanos y los constitucionales. Yo siento que única diferencia es que los humanos pues son para todos, ¿no? O sea, son así. Y los constitucionales ya son como que más otorgativos o como que ya están más apegados como a leyes. Y los derechos humanos pues siempre han sido los básicos, la libertad, libertad de expresión, privacidad. Y en una constitución siento que ya se refiere más como a la constitución que rija al país. Sí, yo también, como dice mi compañero, yo también estoy de acuerdo en lo que dice, que a lo mejor lo constitucional es ya cuando estás basado en una escuela, en la escuela de gobierno, a lo mejor ahí te das cuenta que te están dando tus derechos de la Constitución y derechos humanos es lo que se puede decir que lo básico, ¿no? Creo que al momento de tu libre expresión, de tener una salud, todo eso, ¿no? Yo creo que, bueno, voy a dar un ejemplo, no sé si esté en lo correcto y así, pero por ejemplo, los constitucionales creo que como, o sea, son de la justicia y así, pero creo que se dan más cuando tienes un problema, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, o sea, de matar a alguien o así, ¿no? Creo que en esos casos se dan. O sea, cuando ya cometes algo ilegal. Por ejemplo, Daniela, ¿tú crees que solo los humanos tenemos derechos? ¿Que solo que? ¿Que solo los humanos tenemos derechos? No, yo creo que también los animales tienen derechos, porque también son seres humanos. No, tú te refieres a que todos tienen el mismo derecho porque son seres vivos, ¿no? Sí, o No, pero sea, o sea, bueno, sí continúa, compañera. no, pues sí, está bien. No, y es que también, o sea, una cosa es que también a los derechos constitucionales se les puede llamar fundamentales. Y la diferencia es de que los derechos humanos son de un carácter universal, a que se refiere que protegen a todos los individuos y no dependen de los derechos de otro estado. O sea, es otra diferencia. Por ejemplo, Emilio, ¿tú crees que existen edades para tener los mismos derechos y castigos? Edad para tener los mismos derechos, Yo digo que sí. sí, ¿no? Porque
No, o sea, lo que dijo de los castigos, yo digo que pues sí, no, porque cuando eres niño no te pueden meter a la cárcel como tal, ¿no? Ya hasta que Ajá, tienes hasta este una punto yo mayoría de también iba a edad, tocar. ahí es donde ya te pueden meter a la cárcel, así. Pero, o sea, siento que al referirse a castigo cometas el mismo acto que, por ejemplo, no sé, un ejemplo ya muy fuera de lo común, no sé, de que un niño asesine a otro niño. Siento que ya es como que más así, tienes el mismo castigo que puede tener un, un hombre de 25 años que asesinó a otra persona, creo que puede tener el mismo castigo, y siento que no hay Amigo, diferencia. Pero yo me al meto, igual tiene sus ajá, derechos. yo me meto en con lo que dices, ¿no, Emilio? De que a lo mejor un niño pueda recibir, a lo mejor, como dices, un asesinato, no llegando a hablar de ese tipo de temas, pero yo tengo, a lo mejor, de lo que me cuenta mi papá que trabaja en el gobierno, te digo que a los chavos que llegan a pasar eso, que matan o algo, nada más lo que hacen, no los meten, con estas nuevas leyes, no los meten, nada más les dan mandarlos al psicólogo porque a lo mejor el chavo, como tuvo problemas en su casa, es lo que dicen, ¿no? Que como tuvo problemas en su casa, debe de ayudarlo y es todo. No los meten ni a la cárcel, ni al tutelar de menores, como ustedes dicen. No, ellos se puede decir que no me los llevan a un psicólogo porque ellos están mal. Por lo que Y yo sé, habla. por lo que yo sé, o sea, según si no los meten hacia el tutelar y así, creo que les dan como que un trabajo o un servicio, o sea, tienen que ir a hacer servicio a algún lado para cumplir como que los días que pues puede que esté en la cárcel o así, ¿no? Pero pues Yo por lo que sé, ajá, Ajá, habla. termina tú. Ah, yo por lo que sé, es que como pues el niño es menor, no lo pueden meter, y el papá o un adulto el que esté a cargo de él, creo que lo meten o lo ponen a hacer, no sé, servicios en la cárcel o algo así, por lo que sé. Por ejemplo, tú, Alan, ¿tú crees que, bueno, con todo esto que nos estás comentando, ¿tú crees que entonces un ratero tiene los mismos derechos que una persona que no roba? Yo creo que ya hablando de una persona grande, como dice ratero, creo que yo en mi punto de vista creo que no quisiera decir, pero no tendría los mismos derechos, aunque los tengan, ¿no? Porque a lo mejor el día de mañana, con esto te digo, las nuevas sanciones o las nuevas leyes, te digo que luego hasta el ratero ya tiene abogados hasta por matar, te digo, si mata a una persona, siempre tienen abogados en su apoyo para que no tengan ningún problema. Por eso te digo, a lo Opino mejor tienen los que, mismos derechos. ajá, yo opino que los dos tienen los mismos derechos, pero la persona que roba o hace algo los pierde al hacer lo que no debe de hacer, ¿no? No, pero es que, o sea, es un ciudadano y tiene sus derechos, tanto como derechos humanos como derechos fundamentales. Y para eso son sus derechos fundamentales, para que ya sea para que lo protejan frente a una situación justa o injusta, y por eso tiene sus derechos. Y Yo creo creo que, que, creo que no puede perder sus derechos, porque por algo es un ciudadano y porque ya que es ciudadano tiene sus derechos. por ejemplo, a lo mejor o sea, tiene derecho a un abogado, como dicen. Muchas veces piensan que a lo mejor y lo va a defender o así, ¿no? O sea, bueno, voy a poner el ejemplo de que mató a alguien o así, y lo va a defender, pero creo que realmente es un derecho, ¿no? O sea, tiene un derecho a un abogado y aunque no lo quieran o así, pues creo que lo tiene se tiene que cumplir. Yo me meto tantito en esto. Creo que a lo mejor dices que sí, a lo mejor tengan apropiado un abogado, ya que es una persona con derechos, ¿no? Pero creo que a lo mejor ya llega ese punto de que las leyes ayudan más al ratero, al asesino, al violador, a lo que tú quieras, a salir más rápido de la prisión o no dándole las verdaderas sanciones que ellos se merecen, ¿no? Porque a lo mejor hablando de muerte, Pues sí, a lo mejor sería una o sea, persona por que no. termine de hablar. Te digo, y creo que esas personas a lo mejor no tendrían casi los mismos derechos por el motivo de que son unas personas que dan el mal a la sociedad. Sí, ¿no? O sea, a Ok, lo mejor y sí puede que esté mal y así, pero creo que, como dicen, todos tenemos derechos y pues ok, muy bien, compañeros. Bueno, creo que es con eso damos fin cuestión a... de que se haga de la mejor forma, ¿no? Ok, muy bien, compañeros. Bueno, creo que con eso damos fin al tema 17 de los derechos humanos y la Constitución mexicana. Muchas gracias por haber estado.